Lo primero es que el ministro será quien tendrá que explicar efectivamente cuál es la visión que él tiene de este nuevo INJUB. Hay hechos que son efectivos y son reales, y es que cuando nosotros llegamos al INJUB, las redes sociales del INJUB eran probablemente de las más chicas del gobierno. Y hoy día es la segunda cuenta institucional del gobierno más grande de Chile, con más seguidores, con más interacciones. Tenemos una radio FM también, que es una de las radios más grandes que se escuchan por sintonía online. Por lo tanto, ha habido un crecimiento en estos 2 años exponencial gigante en términos de las relaciones sociales, de las redes sociales y de lo que la gente no sabía antes del INJUB y que hoy día sí lo sabe. Yo creo que hoy día la mirada que hay tal vez es un poco más política en este segundo tiempo, que es un segundo tiempo más político, y ahí tal vez a mí me jugó en contra, ¿cierto?, hacer esta dirección que nosotros hicimos, que era bastante transversal, trabajando siempre con la oposición, trabajando con los diputados independientes como Gabriel Boric. Yo creo que ahí también se puede haber generado bastantes roces, pero en realidad a mí no me corresponde dar esa información, tendrán que ser otros quienes lo expliquen. Lo único que podemos decir es que obviamente hoy día el INJUB va a cambiar de ruta, y la ruta que nosotros habíamos trazado hoy día ya termina y empieza un nuevo ciclo. Ahora, ustedes conversaban siempre. ¿Quién te comunica esto? ¿Te mandan la carta? ¿Te dicen, oye? No, lo conversé yo directo con el ministro. Yo quiero acá ser sumamente enfático. Nosotros con el ministro Barraza tenemos una excelente relación, nos conocemos desde la época universitaria. Yo era presidente de la Democracia Cristiana de la USACH y él era encargado nacional de las Juventudes Comunistas Universitarias. Por lo tanto, nos conocemos hace más de 10 años y conversábamos regularmente. Él fue sumamente caballero en manifestarme las razones, y entendemos que esto es política también, se toman este tipo de decisiones, así que yo creo que, como lo dije anteriormente, hay que desdramatizar un poco el asunto y seguir todos trabajando juntos para que se cumpla el programa de gobierno, que es lo que finalmente prometimos a los chilenos. Me pregunto qué iremos a ver entonces, porque yo a Barraza lo he visto, es un tipo, un intelectual de peso, es un gallo que, en el fondo, un ministro que es capaz de ideológicamente justificar muy bien su postura, pese a que es Partido Comunista, etcétera. O sea, él es muy abierto, pero me imagino que INJUB nos vamos a ver ahora, porque tú me dices, ahora entra por un año, y lo entiendo perfecto, me cuadra, porque quedan 2 años de gobierno y hay que actuar rápido, o sea, todo esto es rápido, y por lo tanto esto es de hacerlo amigable, construir un INJUB que se comunica con los jóvenes a través de la vía que ellos se comunican, no le hace mucho sentido a un político porque es muy lento, quedan 2 años, entonces además esto de ser transversal, conversar con todos para hacer una cosa como apolítica. Ningún gobierno lo concibe cuando está apurado y en el estado en que están. ¿Habrá venido la orden de él o le dijeron, ¿sabéis qué? Tenemos que apretar todos los organismos y también hay que... Basta, se acabó el INJUB amistoso y se viene un INJUB mucho más frontal, más, no sé, más destacar las cosas que el gobierno ha hecho por la juventud, por los estudiantes, en fin. Yo creo que esa respuesta la vamos a tener en las próximas semanas. Siempre hay una gran diferencia entre lo que uno aspira a hacer y lo que finalmente logras hacer. Probablemente nosotros teníamos una visión diferente a la visión que finalmente plasmamos en estos 2 años. Y ahí yo creo que hay un mundo de diferencias y un mundo de oportunidades. No tengo la respuesta hoy día, yo creo que ni siquiera el ministro la tiene. Vamos a esperar y que el tiempo diga efectivamente qué va a ser este nuevo INJUB. Lo que sí podemos decir es que nosotros, a pesar de que algunos nos tildan de que fuimos menos políticos, sí somos hoy día una de las organizaciones juveniles que ha hecho hechos políticos más concretos en el ámbito juvenil. Elegimos 155 parlamentarios juveniles, mitad hombres, mitad mujeres, por primera vez en la historia de Chile. Votaron 67.000 jóvenes en esta elección del gabinete juvenil, el 10% de los jóvenes que votaron en la elección municipal, y se inscribieron más de 2.500 candidaturas independientes y de partidos políticos solamente por internet. Jamás en la historia de un proceso chileno han habido 2.500 candidatos jóvenes, y esos estuvieron en el gabinete juvenil. Por lo tanto, nosotros sí hemos hecho un espacio político. Ahora, no vamos a negar jamás que tenemos una gran relación con las redes sociales y la tecnología. Yo soy un convencido de que el día de mañana los jóvenes tienen que votar por internet, y ese tipo de cosas yo creo que también tensiona a quienes tienen una visión política, digamos, más antigua o más conservadora. Hay un video dando vueltas. Así es, hay varios videos, 6 videos para ser exacto. Pero este que me mandan en especial, ¿lo vamos a poner, señores del Switch? Dura 2 minutos 14, pero es INJUB TV. Podemos seguir conversando. Sí, no, es que quiero que me cuentes justamente por qué hay tanto video dando vueltas. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que después de mi salida aparece una acusación de la gobernadora de Valdivia, donde indica que yo habría llegado tarde a una actividad en Valdivia, que es justamente la actividad que estamos viendo ahí, y que prácticamente habría llegado con hálito alcohólico, digamos, o pasado de copas, como lo ha dicho ella. La verdad es que yo he entregado todos los antecedentes, que son estos videos que hemos dado a conocer. Tengo testigos que me acompañaron ese día, y le estamos pidiendo a la gobernadora ahora que ella entregue sus antecedentes, porque obviamente al decir esto por la prensa el daño que me ha hecho es gigante.
Estamos estudiando incluso tomar medidas legales al respecto porque ella tiene que comprobar sus dichos, pero es lamentable porque este tipo de situaciones lo que hace finalmente es alejar a los jóvenes de la política. Veníamos realizando una excelente gestión, yo creo que el video es absolutamente claro de que yo estaba en excelentes condiciones, de la gran actividad que tuvimos, y cuando uno analiza finalmente lo que esto sucede y lo que esto produjo, es que el cambio dentro del INJUB hoy día, a pesar de ser otro demócrata cristiano, es un demócrata cristiano mucho más cercano a la gobernadora y otros sectores que el que era yo. Eso estaba buscando, ella es de C. Claro, ella es de C, del sector político del cual es el nuevo, digamos, director nacional del INJUB, a quien yo le deseo mucho éxito, si nos está escuchando, que haga una gran gestión, pero obviamente genera roces que son innecesarios. Lo más irresponsable acá es que no ha habido ningún antecedente que ella pueda entregar al respecto. ¿Te lo dijo públicamente o llamó al ministerio? Ella envió una queja al ministerio, digamos. Lo peor de todo por es que... escrito. Por escrito. Lo peor de todo es que nos citaron en horarios diferentes. A ella la citaron a las 9:30 de la mañana, ¿ya? A mí a las 10:30 de la mañana. Entonces ella reclamaba que yo había llegado atrasado. Por supuesto, si me citaron una hora después que a ella. Entonces acá hay una serie de malentendidos que han generado que toda esta situación hoy día se haya hecho pública. Nosotros hemos mantenido siempre la cordura de tratar de no amplificar más el tema, pero también es necesario hoy día aclarar esta situación porque los 2 años de gestión que tuvimos fueron brillantes a vista de mucha gente y obviamente un comentario como eso sin ninguna prueba no puede manchar la honra de quien dirigió la institución durante los 2 últimos años. Vamos a hablar ahora de temas políticos, pero quiero que me hagas una reflexión final. ¿Qué te parece este tipo de prácticas? Porque lo que tú me cuentas a mí, que parezco tu madre. Jamás. No, pero esto me ha tocado verlo millones de veces. Y esto de tener que andar desmintiendo, y es muy difícil porque cuando generalmente alguien tiene más poder y queda dentro del poder, el difundir su idea es más fácil que contrarrestarlas desde fuera, desde la posición civil. ¿Qué es lo que te dice a ti este tipo de práctica? Para mí me cuadra perfecto que una gobernadora pueda decir cualquier cosa de ti. Y por último, porque el hálito alcohólico, yo no, o sea, si llegas tropezándote y cayéndote y digo, qué vergüenza, y comunico esto. Pero una persona que le toque estar oliendo el hálito alcohólico, que me tengo que meter si la actividad resultó bien. Por último, pese a que tú me dices que llegaste totalmente sobrio, pero el tipo de práctica, el qué puedo decir de este señor para terminar sacándolo del cargo y meter al que es mío, digamos, y que me puede promover a mí. Yo creo que es lamentable porque justamente la gente joven sobre todo se ha ido alejando de la política por este tipo de cosas. Yo ayer me junté con mis amigos del colegio a jugar a la pelota, a conversar un rato y todos me decían, sálete de la política, este mundo está podrido. Y la verdad es que si yo me salgo de la política van a ganar y van a seguir los mismos que hacen este tipo de cochinadas. Por lo tanto, lo respondo inmediatamente, no me salgo de la política, voy a descansar un tiempo y voy a buscar nuevos proyectos para poder seguir aportando. Acá hay gente que se ha portado muy bien conmigo, como Soledad Alvear, como Matías Walker, como Fuad Chaín, como diputados socialistas como Daniel Melo, la misma gente de la Juventud Comunista, y yo me debo a ellos y nos debemos al programa que tenemos en conjunto. Es lamentable porque la gobernadora no ha podido entregar una sola prueba al respecto. Entonces, lamentablemente, cuando se dice esto, tú tienes que tener una prueba. Posiblemente podrán armar testigos, no lo sé, pero ya es meterse en un Es que no los tiene, porque si no habrían hablado. Y los testigos que hay son testigos que me acompañaron a mí. Y la mejor prueba yo creo que es mirar el video. El video yo salgo hablando aproximadamente 8 o 9 minutos, hablando absolutamente de corrido, con una cara como corresponde. La actividad salió de lo mejor posible. Entonces, obviamente aquí hay algo detrás. Y cuando uno analiza cuáles son los síntomas, claro, aquí había un cambio de facción al interior de mi propio partido y lamentablemente esa facción que llega hoy día es la facción de la gobernadora, entonces eso hace que se vea aún peor esto. Yo creo que es absolutamente lamentable, no me voy a ir de la política, le hago un llamado a todos aquellos quienes han sufrido cochinadas como la que sufrí yo, que tampoco se vayan, porque finalmente quienes terminan ganando son los que siempre hacen este tipo de cosas, y los que hemos hecho gestiones diferentes estamos avalados por lo que hicimos. Nosotros hicimos 2 años de gestión espectacular, está avalado por la derecha, por la oposición, por el centro, por la nueva mayoría, por todo el mundo, por los independientes. Así que estamos seguramente claros de que lo que viene va a ser mucho mejor, pero también contentos por todo lo que hicimos. Vamos a hacer entonces una especie como de acto mágico. Yo me voy a renovar. Vamos a ir, ya no estamos hablando con Nicolás Preus, ex director del INJUB. Ahora estamos hablando con Nicolás Preus, el analista político, llamémoslo así, el hombre que hace análisis político, para que hablemos de contingencia. Así es. Ahora ya caché que no te va a sacar nada contra el gobierno, pero te puedo decir que he hablado, yo he entrevistado a varios dentro del gobierno que están preocupados. Básicamente no tanto por la pugna PC-DC, porque al final saben perfectamente que dependen el uno del otro. Pero la relación está mala y está agotadora. Y Walker golpeó la mesa el fin de semana.
La DC algún día, y le preguntan, ayer a Andrés Saldívar, le preguntaban, tratan de abuenarse, si no, si es verdad. El proyecto del PC es totalmente distinto al de la DC, excepto en el respaldo al programa. Claro, lo que pasa es que... ¿Cómo se sobrevive 2 años más en esta relación? A ver, el respaldo al programa es un respaldo a ciertas ideas que nosotros hemos levantado y ideas en las cuales creemos. Acá, por ejemplo, hay una creencia de la mayoría del Partido Demócrata Cristiano respecto a la gratuidad de la educación superior que el Partido Comunista también comparte con nosotros. Ahora, tenemos problemas en la forma y también hay un problema histórico. La gente no lo dice, pero nunca en la historia de la política chilena el Partido Comunista había trabajado con la democracia cristiana. Nunca. Nunca, por eso te digo. Esta es la primera vez en la historia. Cuando tú tienes dos partidos que no han trabajado nunca juntos, es obvio y es evidente que ponernos de acuerdo va a ser sumamente difícil. O sea, digamos que en la época de Allende, pero estamos hablando de millones de la años. democracia cristiana siempre fue oposición al gobierno de Allende. Al contrario, claro, si bien Allende no logró el 50+1 de los votos, gracias a los votos en el Senado de la democracia cristiana, Allende fue electo presidente y se levantaron garantías constitucionales que pidieron los demócratas cristianos en el fondo para avalar esa presidencia. Obvio, porque cuando en el fondo no hubo una negociación con Tomic, porque el sistema era otro, ahí se elegía, determinaba el Parlamento, pero hubo ya el trabajemos, jamás dijeron nos declaramos de oposición inmediatamente, o sea, fue un proceso de desgaste, por eso digo que me preocupa, porque en esta Pero es diferente a este proceso, porque hoy día somos gobierno juntos. O sea, hoy día, por ejemplo, yo era exdirector del INJUB con un ministro comunista, teníamos que sentarnos a trabajar juntos en el programa. No era lo que pasaba en el 60 o en el 70, cuando ellos decían, bueno, en realidad hagan su gobierno, pero no crucen esta línea. Yo creo que acá vamos a tener que acomodarnos alguna vez. Sectores de la democracia cristiana es evidente que no quieren seguir en la alianza con el Partido Comunista, eso lo han hecho público, pero hay otros sectores en los cuales incluso yo me siento más cercano, que creemos que el entendimiento entre la democracia cristiana y el Partido Comunista y la izquierda es el único entendimiento que le va a permitir a Chile las grandes transformaciones sociales que necesitamos para ser un país más justo. Aunque implique transar esencia. Es que vamos a tener que transar los dos, y la política es el arte de transar tus ideas de alguna u otra manera. Las esenciales, digo yo. Las esenciales no, yo creo que nosotros no vamos a dejar nunca nuestras ideas esenciales. Hemos tenido conflictos, por ejemplo, con lo que sucede en Venezuela o Cuba. Para nosotros Cuba y Venezuela no es una democracia, para el Partido Comunista sí lo es. Pensamos diferente. Te juro que esa es una discusión retórica que al chileno común de a pie le importa muy poco, hasta que volvemos a la ideología de etc. Sí le importa que, por ejemplo, un demócrata cristiano diga, ¿sabéis qué? Sí, ya perfecto, hagamos el aborto por violación. Entonces se queja el Partido Comunista y dice, ¿pero por qué lo hacen con lata? ¿Por qué se ponen problemas? Cuando tú dices, bueno, tendrá razón la democracia cristiana, porque fiscalizar que el aborto por violación no te lo pasen como aborto, no, me violaron para abortar, es re difícil, porque Chile se caracteriza por la falta de fiscalización, claro, la falta de control. Entonces, ese tipo de roces que son como en esencia que va a decir la democracia, ya, aborto, ya. Está bien. A ver, pero seamos claros, acá hay un sector de la democracia cristiana que está en contra de la última causal, que son dentro de las 3 causales del proyecto. La gran mayoría de la democracia cristiana, incluso la senadora Soledad Alvear, que está en contra de la tercera causal, sí, está de acuerdo con la primera y con la segunda causal. Pero quieren las 3. El programa dice las 3. El programa dice las 3. Lo que hoy día tenemos mayores problemas es en la implementación del programa. Y eso tiene que ver con el tiempo de gestación, donde algunos no se ponen de acuerdo entre las 12, las 20 o las 20 y tantas semanas, y algunos contra las medidas que tienen que ver con la denuncia. Porque resulta que acá, cuando alguien es violado, que es probablemente la peor experiencia que pueda vivir una mujer, ¿quién va a hacer la denuncia? ¿La mujer, el médico, los carabineros? En ese tipo de cosas son cosas en las que no nos hemos puesto de acuerdo. Pero si uno analiza el programa, tanto la democracia cristiana como el Partido Comunista han votado cada proyecto en el Parlamento, en el Congreso, a favor de lo que hemos dicho y a favor de la presidenta. Por lo tanto, podemos tener disputas por los medios de prensa, podemos tener diferencias de opinión, pero a la gente le tiene que quedar claro que al final del día, cuando hay que aprobar los proyectos, la nueva mayoría, con la gran mayoría que tiene, los saca adelante. Y eso es algo que hoy día nadie más tiene en Chile, solamente esta alianza política. La presidenta se acaba de ir de vacaciones y le sacaron la cresta. La oposición. Venía escuchando la radio. Claro, o sea, ¿cómo puede ser que dicen en la oposición que la presidenta se vaya y todavía haya 2 cargos que llenar? Es un ser humano. Claro, cuando Piñera se fue no dijeron lo mismo. Nuevamente nos estamos cayendo en ese debate. Bueno, y Burgos dijo hoy día desde Argentina, es una pequeñez. También está esta disputa de la presidenta. ¿Qué va a pasar según tú ahora con respecto a ella, el liderazgo que ejerce, a justamente, oye, basta discusiones retóricas entre DC y PC, claro, bizantina, un buen término, babilónicas casi, porque en el fondo no llegan a ningún lado. Cuando la presidenta no está fuerte, no está parada, no está feliz, no está, en fin, ¿cómo puede ejercer liderazgo para que estas conversaciones y chimuchinas se acaben?
Bueno, aquí hay que ser claro, este es el gobierno de la nueva mayoría. Michelle Bachelet es nuestra líder y es probablemente la figura pública con mayor connotación social hoy día. Pero detrás de la presidenta hay 7 partidos políticos con diputados, senadores, jóvenes. O sea, estamos todos remando para el mismo lado. Y hoy día que la presidenta probablemente está viviendo una situación difícil, va a tener a sus partidos detrás, nos va a tener a nosotros detrás apoyándola. Eso ha sido sí a lo largo de los 2 primeros años y yo creo que va a seguir también en los próximos 2 años. Obviamente es un escenario difícil. Yo creo que acá uno tiene que volver a las palabras que dijo Michelle Bachelet cuando llegó a Chile. Ella dijo, yo voy a poner a disposición de los chilenos mi capital político, aunque eso signifique bajar en las encuestas, porque las transformaciones que vamos a llevar a cabo son transformaciones de larga data, de 10, de 15 o de 20 años. Y probablemente aquellas familias que en 10, 15 años más van a tener gratuidad, van a poder llevar a sus hijos a la universidad de manera gratis, van a utilizar esa plata en comprarse una casa en vez de pagarle a alguien, a un dueño de una universidad, van a decir, chuta, realmente el gobierno de la presidenta hizo grandes transformaciones. Está inmolando la presidenta. Lo que pasa es que yo creo que es muy difícil. Hoy día, evidentemente, el escenario es confuso. Probablemente nuestras reformas no se han entendido como nosotros esperábamos que se entendieran. El escenario económico es malo, el precio del cobre bajó. Sí. Estamos en un escenario muy difícil. Pero estas transformaciones son justas y son necesarias. ¿Quién podría decir que no es justo que el hijo de un barrendero, que el hijo de alguien que trabaja con esfuerzo y no tiene muchos ingresos vaya a la universidad de forma gratuita? ¿Quién podría decir que eso no es justo? Yo te puedo decir que es injusto. Porque como nuestro país peca de lo básico, entonces no mira lo de largo plazo hasta que le estalla en la cara. ¿Dónde va a trabajar ese profesional? Tenemos un sistema de mercado que contrata gente. ¿Cuántos cesantes ilustrados hay en nuestro país? Está bien, pero eso en el fondo es la discusión de qué vino primero, si el huevo o la gallina. No sé, el escenario creo que es un tema ideológico, es un tema de... Sí, obviamente. Y te puedo decir que es justo también que cambiemos una constitución nueva porque fue aprobada en dictadura y que anulemos las leyes de pesca y anulemos las leyes, la ley de royalty porque fueron negociadas con plata de por medio. Cambiemos todo, po. Claro. Y yo te digo ya, y el costo futuro es lo que yo no veo pensando. No veo la apuesta en la ciencia, no veo la apuesta en diversificar, dejar de depender del cobre, diablo, por Dios, o sea, sí, hasta todas esas discusiones que nos harían un país 3.0. Ahora, está bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero en el fondo lo que aquí no puede pasar es que un joven que tenga excelentes capacidades técnicas, que pueda haber nacido en La Pintana o en Puente Alto, deje de estudiar porque nosotros digamos que ese dinero va a ir a salud o a educación. Efectivamente hay una restricción presupuestaria, tenemos que decidir en qué vamos a gastar, pero resulta que tenemos todavía la ley reservada del cobre, que produce millones y millones de dólares a las Fuerzas Armadas. Ese dinero perfectamente pagaría educación gratuita por los próximos 10 años y nadie está discutiendo de eso. No, pues por eso te digo, y es tu gobierno, pues. En Chile las mineras hoy día tienen que tener royalty, no las tienen. En los países extranjeros se pagan grandes royalties, aquí se llevan nuestros recursos básicos y no pagan grandes impuestos. Entonces, obviamente que hay una discusión. Y cuando decimos, claro, es mi gobierno, tienes razón, pero resulta que el Parlamento, quien vota las leyes, no es mayoría de la nueva mayoría. Acá también está la UDI, RN y otro tipo de partidos. Entonces, estas decisiones se tienen que consensuar, sobre todo ahora que estamos en un escenario difícil. Muchas veces se dice que los demócratas cristianos somos conservadores o moderados. Bueno, porque la política es así, tenemos que llegar a acuerdos, no podemos ponerle el pie encima al otro. Te queremos dar las gracias. Gracias Nicolás a ustedes Preus, por la invitación. ¿Cómo te vas a llamar ahora? Porque ya el ex director del INJU, ¿ahora qué lo quieres? Simplemente Nico Preus, de vacaciones, ¿Pero por lo menos. Dirigente de la democracia cristiana. Militante de la democracia cristiana, ex concejal, ex director del INJU y ojalá futuro muchas cosas, quién sabe. Bueno, que estés muy bien y muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes también, y por interactuar con nosotros en @Radio La Clave. Los queremos invitar ahora a 2 damas y un vagabundo, a ver qué sorpresa nos traen. Que estén muy bien y los esperamos mañana. Buenas tardes.